Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy estamos muy contentos y complacidos por poder estar en esta nueva emisión, una emisión de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, que tenemos un espacio en este dial solo los sábados de 8 a 9:30 de la mañana. Nosotros complacidos de poder estar con ustedes, de compartir, deseando que todos los que están ahí escuchándonos a través de los diferentes medios, pues estén muy contentos, estén siendo bendecidos por el Señor, que les revele toda su palabra, que ustedes puedan leer y comprender lo que dice la Biblia y también se revele lo que dice en este programa, porque recuerden que lo que nosotros hablamos aquí está basado en lo que dice Él en su palabra, el texto llamado la Biblia. No es nada de nuestra opinión personal, no es nada de nuestra interpretación ni de lo que dicen otros autores u otros libros, solo de lo que dice la Biblia. Espero que disfruten este programa. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestros diferentes medios, que es el canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religiones y Aprendiendo con H intermedia. También escucharlo a través de la 104.1 FM Radio, por TuneIn Radio, que es un programa que una aplicación que se puede descargar en el celular para que usted la escuche en cualquier momento, mientras se conduce, trabaja, nos puede escuchar de muchas, muchas maneras. Y adicional también contactarnos a través de los diferentes medios de contacto de WhatsApp que ahora se los da Albanuri y del chat que permite YouTube para que ustedes dejen registradas sus preguntas e inquietudes. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para ti, para la doctora Vilma, para el máster, el ingeniero Amán que está allí y para todos los oyentes. Nos alegra muchísimo que estén conectados con este programa que, como dice Paula, es de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Y recuerden que estamos muy atentos a las dudas y preguntas que tengan. Espero que estén disfrutando de un delicioso sábado, de un día muy agradable y de este nuevo banquete que nos da hoy el Espíritu Santo para conocer lo que dice en su palabra. Recuerden que cualquier duda pueden escribirnos al 317-210-0419 y al 310-436-9254. Así que a disfrutar. No oigo. Sí, así es. Un saludo para usted, doctora. La oímos, ya la estamos escuchando. Le doy la palabra para que usted también le dé la bienvenida a los oyentes. Muy buenos días a todos los oyentes. Como siempre, les agradecemos y colaboren con que las otras personas, sus amigos, su familia, sus conocidos, sus vecinos, ustedes le compartan el link. Ya es decisión de ellos si escuchan el programa, pero es muy bueno de que compartamos el link para que todos podamos ir aprendiendo estas verdades de este Dios que nos dejó por escrito su palabra y nos dejó por escrito su presentación, su revelación, y podamos conocerlo en verdad, objetivamente, sin interpretaciones, sin religiones, sin apreciaciones personales, sin costumbres culturales o tradicionales, sino lo que realmente, cómo se ha revelado y cómo se ha expresado este Dios, y muy, muy agradecidos nosotros porque lo dejó escrita su palabra en el Espíritu Santo, que es Dios, fue el que inspiró a estos escritores y nos los inspiró en lenguaje humano. Doblemente agradecimiento al Espíritu Santo que lo inspiró en lenguaje humano y en lenguas humanas, comprensibles para nosotros. Entonces, tenemos una serie, creo que ya hemos empezado con dos o tres programas anteriores sobre este tema que nos los dejó por escrito el Espíritu Santo y que ha sido, como todos los temas de la Biblia y todo lo escrito y todo lo inspirado por el Espíritu Santo, ha sido tan distorsionado, ha sido tan distorsionado, ha sido tan interpretado sin haberlo leído, sin haberlo comprendido, mezclando tradiciones culturales, de tiempo, de personas, de doctrinas extrañas, de sacar de otros libros, de dar su opinión personal. Entonces, por eso es que a veces en cualquier tema del texto bíblico, mirando exegética y objetivamente, nos encontramos con este problema que cada ratico tenemos que estar aclarando, y muchas personas a veces nos dicen, ay, pero no avanzamos. Pues sí, estamos avanzando. Muchas veces Paula ahí con sus inquietudes de los oyentes
siempre nos dice, ay, pero no avancemos, avancemos. Estamos avanzando. ¿Estamos avanzando en qué sentido? Que estamos comprendiendo objetivamente lo que dice. Pero cada vez nos encontramos que tenemos que aclarar y revisar en qué es lo que está diciendo realmente, y entonces aparentemente no avanzamos, pero estamos avanzando. Y ya hemos avanzado mucho con este tema de los ministerios, de los diaconados, de la administración de la Iglesia del Señor Jesucristo. No voy a hacerles un repaso, sino una invitación que vean los anteriores programas, porque hoy ya sí vamos a empezar directamente lo que comúnmente las personas hablan de los ministerios, de los ministros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero recuerden que la palabra que está ahí, para que nos han traducido por ministerio, es diácono. Por lo regular es diácono. Y hay otra palabra, leiturgo, que ustedes ya, los que me conocen, saben que mi dificultad con los idiomas extranjeros, entonces pronunciar leiturgo, que también es con un diácono, pero público, entonces se llama un servidor público, un siervo público. Entonces, para lo que nos han traducido muchas veces por ministro, que lo iremos aclarando, ahí dice el liturgio, es un servidor público. Pero en este contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es una palabra griega, en este primer siglo que viene desde atrás, de la costumbre de los sacerdotes, está relacionado con el servicio y con la administración de este servicio, de este diaconado a los diferentes dioses. Entonces, cuando se habla de leiturgo, es un sacerdote ejerciendo su sacerdocio públicamente. Entonces, ya sea en el tabernáculo, ya sea en el templo, ya sea en sus casas, cuando ya se ejerce como las funciones de sacerdocio, y recuerden que el sacerdocio es el que le presenta ofrendas, sacrificios y holocaustos a su Dios. Entonces, cuando está en esa administración, en ese servicio, en ese trabajo, porque también lo habla como un trabajo, como una obra, como un hacer, en relación con ese Dios, utilizan algunas veces la palabra liturgo, porque lo está haciendo públicamente hacia su Dios. Entonces, aquí está hablando de este Dios, no está hablando de los otros dioses, sino de este Dios. Pero como esta palabra está en el contexto relacionada con los dioses, por eso se utiliza también para que la comprensión de nosotros y en ese momento del escritor y de los oyentes pudieran entender de qué estaba hablando. Entonces vamos a empezar con los diferentes diaconados, con los diferentes liturgios, con los diferentes ministerios en nuestras traducciones al español. Recuerden que utilizamos traducciones al español, y creo que en este programa vamos a utilizar la Biblia de Jerusalén y la Biblia de las Américas, y ustedes vayan ahí aprendiendo. Pero si usted tiene otra traducción que diga la Biblia, la Santa Biblia, puede utilizar otra palabra sinónima, y les mencionaremos aquí algunas palabras sinónimas en donde no es que estén cambiando el significado, sino que están utilizando otra palabra sinónima de pronto más actual para nosotros, más comprensible para nosotros en español. Entonces vamos a empezar. Albanuri y Paula tienen ahí unos versículos con que vamos a empezar, creo que es con Hechos o con Corintios. Hechos 13:1, doctora. Hechos 13:1. Entonces, vamos a empezar con el 13:1 de Hechos. Recuerden algo muy importante, nos vamos para atrás, para adelante, porque la Biblia, este libro, no está organizado cronológicamente. Entonces aparecen, supongamos, los 4 evangelios de primero, pero algunos de los 4 evangelios se escribieron posteriormente. Aparece Romanos primero, y Romanos se escribió mucho después de haber escrito algunos libros del texto bíblico. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, y nosotros lo tenemos en cuenta, de que no están colocados ni están escritos cronológicamente. Entonces vamos a empezar con Hechos 13, Albanuri.
Sí, doctora. En este caso vamos a leer de la traducción de Jerusalén. En Hechos 13:1 dice, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Niger, Lucio el cirinense, Manahem, hermano de Leche el tetrarca, Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, mire, en cada versículo salen muchos temas. Aquí saldrían varios temas que también iremos abordando más adelante y con las preguntas que ustedes hagan. Entonces, envíenos las preguntas cuando leamos ciertos pasajes que no tocamos, porque si los tocamos, pues nunca, como dicen algunos, nunca terminaremos el tema de los diaconados y los ministerios. Pero ahí hay muchos temas que yo sé que les asaltarán muchas preguntas, muchas dudas, y ya se las iremos aclarando. Y para podérselas aclarar, háganos las preguntas y entonces programamos una emisión respondiendo a estas preguntas y aclarándole todo lo que está ahí alrededor en esos versículos. Pero aquí el tema central que estamos tratando es de los diaconados y los ministerios. Entonces, algo muy importante, el Señor Jesucristo en su iglesia es el que llama, es el que escoge de entre los miembros de su iglesia quién va a hacer tal servicio, quién va a ejercer tal ministerio, quién va a hacer esa obra del diaconado. Entonces mire que aquí empieza diciendo que apartó, llamó él a Bernabé y a Pablo para algún servicio, una obra, algún ejercicio de funciones. Ya hemos visto que a todos nos llamó, a todos los que estamos en Cristo, lo primero que hizo fue llamarnos, Él fue llamarnos y después nos salvó, que también vamos a leer ese versículo, entonces a los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? A lo que Él les llamó y salvó por la predicación del Evangelio y después de ser salvos, también los llama a los salvos, a los que estamos en Cristo, a los que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, a ese gran número de personas, Él va determinando quién va a hacer tal servicio, quién va a hacer tal obra, quién va a ejercer tal función o cual ministerio. Todos no podemos ser, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos no podemos ser, ojo. Entonces él tiene que determinar, llamar por nombre propio, es algo muy importante. Él no dice, quien alce la mano, quien quiere ser apóstol, alce la mano, quien quiere ser profeta. No. Que la iglesia se reúna en oración y yo no sé qué más, y escojan y determinen a tal persona para este ministerio, para este servicio. Así no funciona en la iglesia del Señor Jesucristo, porque no es un nombramiento, no es una determinación de la iglesia, no es porque una persona le llegue diciendo, ay, anoche me soñé con usted y el Señor me mostró que usted está determinado para ser pastor, para ser maestro. Así no funciona. Muchas veces la misma iglesia del Señor Jesucristo, por no conocer lo que está diciendo el Espíritu Santo, han distorsionado esto. Pero el Espíritu Santo lo dejó muy claro. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo es el que llama y determina, como dijo ahí, con nombre propio, apártenme. Ahora, muchas personas me dicen, me han preguntado, ¿y cómo yo sé que me está llamando? Pues esa carga de que usted tenga la certeza de que el Señor Jesucristo lo está llamando, la tiene Él. Él se rebusca la forma de darle a usted la certeza por medio de su Espíritu Santo de que Él lo está llamando para un servicio en particular, una función en particular, y Él encima lo capacita, lo transforma o lo forma en ese diaconado y en ese ministerio y le da una unción y unos talentos y unos dones. Él no es que lo esté mirando a usted y diga, ay, como tiene estos talentos como de hablar y habla muy bien, entonces lo llama al ministerio. No. Ninguno de nosotros
ninguno, estando ya salvos, ninguno de nosotros tenemos los talentos y los dones y la capacitación y el transformarnos este ser para hacer ese ministerio o esa función o esa obra. No la tenemos ninguno de nosotros. Tenemos talentos naturales, que también nos los puso Él en nuestra fecundación, cuando nos fecundaron nuestros padres. Él estuvo ahí y entonces Él nos puso algunos talentos naturales, pero estos talentos y estos dones para el funcionamiento del ministerio o del diaconado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, los pone los dones del Espíritu Santo y las capacitaciones y la formación de ejercer un ministerio, llamémoslo así, la da el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que Él llama, Él pone, Él determina, Él escoge para la obra del ministerio. Creo que por ahí tenemos un versículo que a los que Él llamó, entonces los conforma a la estatura del Señor Jesucristo. No sé si lo tienes allá a la mano. Estamos hablando de que a los que llama, que Él es el que llama y constituye y forma. Sí, Albanuri. Tenemos en Romanos 8:28, no sé si sea, donde dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los llamó y los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el versículo. Mire que a todos los que estamos en Cristo dice, los que anticipadamente conoció, o sea, me miró, anticipadamente me miró. A ese me llamó a estar en Cristo y me llamó a ser salvo. Y ya a los salvos, porque ahí también yo sé que les va a saltar con la palabra predestinación, de una vez se va entonces si estamos predestinados a ser salvos, entonces ¿para qué yo le presento al Señor Jesucristo? O si como no soy predestinado, entonces no, él quiere salvar y murió por todos los seres humanos. Por todos los seres humanos. Pero ahí el versículo está muy claro, pero tampoco vamos a profundizar en esto, pero ahí está muy claro, que a los que antes conoció, los llamó, los salvó, y a los salvos, a los que Él llamó y salvó, los predestinó a hacernos a la estatura del Señor Jesucristo, del mismo. Hacernos a la imagen, que nosotros seamos el reflejo, la imagen, nuestra naturaleza, muestre nuestro actuar, nuestro ser, nuestro pensar, muestre, revele que estamos en Cristo. Por allá, por otra parte del texto bíblico, dice que somos cartas públicas, escritas por Dios. ¿Comprende? Cartas públicas escritas por Dios. Entonces la predestinación no se está relacionando con la salvación. Dios fuera injusto y Él no es injusto. Él en su amor murió y se resucitó por todos nosotros. Pero hay que conocerlo, hay que creer en este Señor Jesucristo. Eso es muy diferente. Pero a todos nos ha llamado y nos está llamando. A todo ser humano Él lo está llamando para salvarlo. Pero lo que creemos en el Señor Jesucristo, y no es que una actuación, esa fe, ese creer en el Señor Jesucristo también procede de Dios, como empezó Albanuri leyendo. Todo procede de Dios. Es lo que proceda de Dios en relación con la iglesia del Señor Jesucristo, con la salvación, con los dones, con los ministerios, con los diaconados, es que proceda de Dios, no proceda de los seres humanos, sino de Dios. Esto es un principio fundamental, que proceda de este Dios y a la manera de este Dios. Por eso es fundamental leer el texto bíblico, porque ahí se revela quién es Él, cómo hace, cómo piensa, cómo actúa, cómo habla. Y a la manera de Él, no a la manera de nosotros, a la manera de Él.
Entonces, a los llamados, a los salvos, a los que estamos en Cristo, a los que tenemos la fe que nos la dio también Él, también nos la dio Él para que creyéramos en el Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Entonces, a Él, las buenas noticias del Señor Jesucristo, a estos, a cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, ya con anticipación, digo, a todos los que estén en Cristo, a los que creen en el Señor Jesucristo, a los que yo salve, los voy a hacer a la estatura mía. Eso es lo que predestinó, a hacernos a la estatura y nos va a hacer. Y para hacer eso, vamos a leer en Efesios 4:11, desde el 11, fue lo que dio los diferentes y constituyó y llamó y los puso en este ministerio para lograr esto que es su propósito, hacernos a la estatura de Él, a cada uno de nosotros. Y unidos, como somos el cuerpo de Cristo, entonces que la iglesia toda sea un reflejo del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Efesios 4. Efesios 4:11 dice. En Efesios 4:11, a veces te oigo muy bajito, Albanuri. Dale, ahí me escuchas mejor. Un poquito. Dale. Dice, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevarán la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Yo no sé por qué se les está cortando a Paula y a Albanuri, se les congela unos segundos, pero ya tenemos que seguir así porque no sé cómo podían ustedes arreglar eso. Y nos disculpamos que ustedes saben cómo está trabajando Internet y entonces algunas veces no tenemos tiempo para como organizar. Yo creo que ahí Amán está haciendo el esfuerzo de ver cómo nos queda bien grabado, que no nos quede con estos impases de congelamiento. Miren la importancia que Él le dio a la iglesia, a su iglesia. Recuerden que somos personas, escogió y les llamó a unas personas para hacerlos. Dice, los llamó y le dio a la iglesia el ser, una persona, pero que Él formó, que Él en algunas traducciones dice constituyó, en otras dice le dio a la iglesia, en otras dice estos son los ministerios, ¿no? No, lo que está diciendo Él que Él le proporcionó a su cuerpo, entre todos los miembros de su cuerpo, llamó a unos para y ejercieran la función de formar a su iglesia, de hacer crecer a cada uno de los miembros de su iglesia a la estatura de Él. Y todo el cuerpo bien unido, ayudándose mutuamente con los diferentes diaconados. Y en este caso, pues hablemos de los diferentes ministerios. Y en estos ministerios también se usa mucho la palabra liturgo, que ya les he hablado de que es un servidor público. Entonces, la mayoría de estas funciones, diaconado, públicamente, con relación a Dios y de algunos protocolos con relación a Dios, se les llama liturgo. Entonces, se les llama servidores públicos. No se les llama ministros o diáconos común y corriente, aunque son todos que proceden del Señor Jesucristo,
todos somos siervos, todos estamos en el mismo plano, no estamos, la organización y la administración del Señor Jesucristo es horizontal. Y nomás hay dos funciones de preeminencia vertical. El Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y todos los demás miembros siervos, todos los demás miembros diáconos, ayudándonos horizontalmente, colaborando horizontalmente para el crecimiento personal de cada uno de nosotros, perdonen la redundancia, pero también el crecimiento en unidad de todo el cuerpo. Aunque hay, no digamos impasse, hay una característica de la iglesia del Señor Jesucristo que este crecimiento en unidad lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada día son añadidas nuevas personas. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque cada día todos tenemos que ir creciendo a la estatura del Señor Jesucristo. Pero resulta de que ya hay unas personas, como podemos hablar humanamente, hay unas personas que ya tienen 15 años de crecimiento en el Señor dentro de la iglesia. Ella tiene 30 años de crecimiento en el Señor en la iglesia local. Pero resulta que acaba de entrar un bebé. Acaba de nacer en Cristo. Y toda la iglesia, no es que se pare, tiene que entrar a colaborar a que esta persona, bebé que acaba de entrar, acaba de ser salvo, que el Espíritu Santo lo puso y lo añadió a la iglesia local, porque Él es el que añade el Espíritu Santo y coloca en cada iglesia local a los que estamos en Cristo. Entonces, también el Señor empieza un trabajo con los mismos otros miembros de la iglesia, con los mismos ministerios, el crecimiento de este bebé, el crecimiento del que tiene 15 años, el crecimiento del que tiene 30 años, y tenemos que ir creciendo en unidad, figúrense, tenemos que ir creciendo en unidad. Entonces, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo van organizando ese crecimiento. Ellos van haciendo un crecimiento personal a cada uno de nosotros, porque nadie se estanca porque entra uno nuevo. Una vez alguien que comprendió esto me dijo, ay, entonces no sería bueno que entraran nuevos. No, porque nos atrasamos nosotros. No, está tan bien organizado su iglesia, y está tan bien organizado el Señor Jesucristo con su iglesia, que comienza a dar dones y comienza a dar ministerios y comienza a dar palabra, va haciendo y organizando tan coordinadamente. Si cada uno de nosotros hace su diaconado, ejerce su ministerio, practica sus dones o ejercita sus dones dados por el Espíritu Santo, eso va creciendo en unidad y no hay desaveniencia del cuerpo ni distorsión en el cuerpo y nada de esas cosas, ¿comprendes? Todos siendo dirigidos por el Espíritu de Cristo, eso es una belleza. Eso es una belleza, dirigidos por la cabeza, por el Señor Jesucristo, como coordinadamente funciona nuestro cuerpo. Coordinada funciona nuestro cuerpo. En estos días Albaduni nos decía cómo se va desarrollando cada órgano, unos primeros, otros después, pero cuando ya nace, sale a la luz, cuando ya sale a la luz el bebé, todo está coordinado, todo se desarrolló, unos se desarrollaron antes, otros se desarrollaron y contribuyeron todos los órganos. Los que se desarrollaron primero, los que se desarrollaron después, nos decía que los últimos que se desarrollan son los pulmones, y entonces figúrate, pero cuando ya nace, los pulmones están desarrollados, el hígado está desarrollado, las manitos están desarrolladas, el cerebro está desarrollado, y sale una belleza de unidad que le fascina mucho a Albanur, y dice, tan divino, tan precioso, tan hermoso este que nació, ¿no? Entonces nació toda una unidad perfectamente coordinada. Así funciona. Si cada uno de nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo,
así funcionaría y debe funcionar la iglesia del Señor Jesucristo y crecer coordinadamente. Vamos a leer cuando no tenemos en cuenta esto. Entonces, ahora vamos a volver a hablar, pero los ministros, llamándolos así, los servidores públicos, fueron por el Señor Jesucristo dados a la iglesia, formados, y como todos estamos en formación, que es otro que tenemos que tener en cuenta, todos los miembros de la iglesia, aún hasta los que tenemos 40 o 50 años de estar en la iglesia creciendo y ejerciendo unos ministerios y unos diaconados, todavía no hemos llegado al tope, ¿no es? En ese crecimiento. Entonces, es todos coordinadamente creciendo. Y cuando el cuerpo, esta iglesia local, va a llegar todo, los bebés, los de 15, los adolescentes, no estoy hablando en edad cronológica, recuerden, estoy hablando en este crecimiento del cuerpo, ¿no? En este crecimiento del cuerpo, porque muchas veces entra a la iglesia un señor de 70 años y es un bebé en la iglesia, aunque tenga 70 años. Y muchas veces nos equivocamos con eso. Ay, pero este señor tan adulto, ya él está maduro en Cristo. No, acaba de ser salvo. Acaba de nacer de nuevo. Es un recién nacido, pero cronológicamente tiene... Entonces no nos podemos seguir por las apariencias ni por la edad cronológica. Pero también puede ser una persona que tenga 20 años en el Señor y todavía es bebé. Y todavía es bebé. ¿No es? Como vamos a ver en 1 Corintios, miren en 1 Corintios 3:1, miren lo que está pasando en la iglesia de Corintio, que se reunía en Corintio, que vivía en Corintio, que es una ciudad, y era muy particular esta iglesia de Corintio, tenía todos los dones del Espíritu Santo tenía esta iglesia. Había miembros de la iglesia que tenían los diferentes dones. Tenían todos los ministerios, todos los servidores públicos, apóstol, pastor, evangelista, profeta, diáconos, maestros, tenían todo por el Señor, llamados por el Señor, constituidos por el Señor, puestos por el Señor y todo lo demás. Y mire lo que dice en Corintios 3:1, referente a esta iglesia. Referente a esta iglesia, ¿no? Miren qué dice 1 Corintios 3:1. Doc dice, yo hermanos no pude hablaros como a espirituales. Yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podéis soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales, porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís en lo humano? Sigue. Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no procedéis al modo humano. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolos regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora retomamos después de esto. Dale. Miren esta declaración del Espíritu Santo a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio tiene todos los dones, tiene todos los diaconados, tiene todos los ministerios. Y es una iglesia carnal. Cada uno de sus miembros es carnal. Figúrense. Todos están de bebé en Cristo, como si estuvieran recién nacidos. De bebé en Cristo, todos, incluyendo hasta los ministros, son bebés. ¿Se pueden imaginar esto? Entonces les dice, les tengo que dar leche.
y no comida sólida. Hace muchos años, yo en este afán de primeriza y de asistiendo y cuidando y criando a un bebé, por ahí como a los 3 o 4 meses, a mí me pareció espectacular darle compota, como a los 2 meses, darle compota, y le compré compota de pollo. Hasta el día de hoy tiene problemas con el pollo. Hasta el día de hoy. Porque le di una comida que no era para su edad. No era recomendable para su organismo. En muchas iglesias, a mí eso que me están enseñando no me gusta. A mí no me parece. A mí no me gusta ese pastor. Yo no considero de que ese sea apóstol puesto por el Señor. No es la consideración suya. No es la consideración de la iglesia. Es que haya sido puesto por Dios. Ah, no, a mí me gusta más este maestro bíblico. ¿Cómo así? Ese es su pastor, ese es su maestro, ese es su apóstol. Ese es su diácono. Ese es el que Dios le puso para administrar y ministrar la alabanza. Ah, no, pero es que a mí no me gusta ese que a mí me gustaría. Pues, ¿por qué no llamamos a fulanito? Ah, ¿cómo así? El que llama es él. El que da el crecimiento es él. El que pone es él. Y él es el que da, y como lo dice ahí en 1 Corintios, él es el que da el crecimiento a la manera de él. Usted nunca va a crecer en Cristo, aunque ya sea salvo. Y eso aprovecho aquí para hacer un paréntesis. Hay salvos espirituales y hay salvos carnales. Y hay salvos carnales. Hay niños en Cristo y hay maduros en Cristo. Son salvos todos. Ah, que porque ese carnal no es salvo. No. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿el Señor ya lo salvó? Ah, lo salvó, pero todavía es carnal. Y Doctora, yo sé que te están saliendo todas las preguntas por los ojos, por los oídos, por la boca. lo que pasa es que uno siempre asocia que los carnales pueden ser nomás los bebés en el Señor, pero pueden haber muchos miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo salvos hace mucho tiempo, que por diferentes razones seguimos siendo dirigidos por nuestra carne, ¿no es así? Por nuestra carne. ¿Y cuál es la carne? Por vuestro cerebro. Por lo que ustedes piensan, por lo que ustedes consideran, por lo que piensan. No te estoy diciendo carnal, lo que cada persona piensa que es lo que tiene que hacer, que esa es la orden del Señor, y los pensamientos, y las actuaciones, y las obras que hacen. ¿Comprende? No, toda la vida pegados en un pecado. Y puede ser un ministro, y puede ser un diácono, como un pastor, como un apóstol, y pegados ahí. No han crecido, no han entendido, no han comprendido, no han agarrado. ¿Comprenden? Que ellos están en Cristo. Muchas personas me dicen, pero eso es contradictorio. Es contradictorio. Uno desde bebé puede ser espiritual. Desde bebé en Cristo, uno puede ser espiritual. Más todavía, ya un adulto en Cristo debería ser espiritual. Pero aquí ya estamos viendo en Corintios que no. Que no, que toda la iglesia está siendo carnal. Toda la iglesia, con sus ministros, con sus diáconos, con sus bebés, con sus adultos. Está funcionando en forma carnal. Léanse la 1 y 2 de Corintios. Pero eso no es contrario a que sea persona, es miembro de la iglesia y es salvo. No debiera ser. No es el deber ser que alguien que está en Cristo permanezca carnal.
Y que porque soy principiante, yo puedo darme el lujo de ser carnal. Como algunas personas, y a nosotros, a todos humanamente, nos parece ridículo cuando nos encontramos con una persona de 80 años cronológicos, hombre o mujer, y nos encontramos con una persona, hombre o mujer, de 80 años y actuando como un bebé. Eso es ridículo. Eso está enfermo. Eso está enfermo. Y la persona dice, no, no estoy enfermo, sino que a mí me gusta ser bebé. ¿Cómo así, mijito? Aterrícese, pues. Aterrice, crezca y crezca. Ya no creció coordinadamente. Su cuerpo creció. Todo su ser se formó, pero usted tiene una mente carnal y no es un retrasado mental. No está enfermo, no es ningún retrasado mental, sino por decisión propia. Quiso seguir actuando y siendo niño. Entonces, yo tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, si una persona no actúa conforme a lo que fue llamada por Dios, eso también se le llama ser carnal. Es carnal. Está ejerciendo su ministerio carnal. Pero no lo deja, por el carnal no le quita su función ni su ser, ni le quita los dones. Entonces esa persona, los dones que proceden del Espíritu Santo siguen funcionando, pero esa persona es carnal. Porque no estaba ubicada ahí con la función a la que fue llamada. No está bajo la dirección del Espíritu Santo. Exacto. Teniendo el Espíritu Santo, no se deja guiar por el Espíritu Santo, ni obedece al Espíritu Santo, ni se deja fortalecer por el Espíritu Santo, sino que se sigue por su carne, por su mente, lo que le parece, lo que suena. Mucha gente, sí, yo entendí eso, pero es que a mí no me parece que debiera ser, eso es como que es ilógico. Eso hay que meterle lógica, la lógica mía. Es que a mí me parece, ya es carnal. Ya es carnal. Y el Espíritu Santo, y es muy peligroso ser carnal muchas veces, porque entonces muchas veces este creyente no pierde la salvación, porque aquí no estamos hablando de salvación, sino de crecimiento. Y el crecimiento es del salvo, de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y tanto la salvación como el crecimiento la da Él. Pero es como cuando usted está llenando una vasija con agua y esa vasija tiene un roto. Por mucho que usted le eche agua, se sale por ese bendito roto. Usted tiene que tapar el roto. Usted no tiene que echarle más agua, sino tapar el roto. Para que se llene esa vasija y pueda hasta desbordarse y dar y compartir. Doctora, y Sí, el padre. Señor, como es el que llena esta vasija que soy yo, en algún momento Él deja de llenar esa vasija o Él sigue poniendo y Siempre poniendo llena y la poniendo. vasija, si no, tapa el roto que tienes. ¿Y cuáles son los rotos? La desobediencia. El pecado nos produce muchos rotos, principalmente el pecado de la mentira, principalmente el dejarnos llevar por nuestro cerebro. A veces muchos salvos creemos que somos más sabios que Dios, somos más lógicos que el Espíritu Santo, somos más fuertes que el Espíritu Santo. Muchas veces nos creemos eso y se nos sube el ego y comenzamos a descalificar. ¿No? Y les puedo decir, en un tiempo tuve que reunirme en una iglesia de un contexto cultural y académico, nada que ver conmigo. ¿Comprende? ¿Qué? Por la misericordia del Señor, tengo unos títulos profesionales, universitarios, tengo un ejercicio laboral y todas estas cosas, y pertenezco a otro, entre comillas, estrato social familiar y todo lo demás. Pero el Señor me llevó a un aprendizaje, a un crecer, a una iglesia local en un momento dado a compartir y yo recibir de ellos y yo compartir con ellos. No era la iglesia, sino que el Señor me llevó por un tiempo. Y eran no académicos. Entonces, algunos amigos
a veces los llevaba a las reuniones. Y entonces lo que empezaban a criticar era, ay, pero cómo habla de mal, no se pronuncia haga, no dice haga, sino aiga. Ay, cómo habla de mal. Mira cómo se viste. Y comenzaron a preguntar eso y no le prestaban atención. Miren, ahí yo conocí con estas personas, conocí lo que es el amor del Señor, lo que es el poder del Señor, lo que es la unción del Señor. No quiere decir que no esté patrocinando, y yo, con todo el conocimiento que tenía, comencé también a colaborarles, a aprender a hablar, a aprender a leer, a aprender a escribir, a pronunciar una predicación culturalmente aceptable, ¿comprende? Pero lo que estaba ahí detrás de ese aiga era el poder de Dios, el amor de Dios, donde las vidas eran transformadas, donde las personas salían de los pecados, donde había una adoración espectacular, donde había una alabanza espectacular dirigida por el Espíritu Santo, siendo conscientes, siendo obedientes. ¡Ah! Eso era una belleza. Eso era una belleza. Y el Señor me llevó allá a nutrirme de eso, a nutrirme de su amor, a nutrirme. No me llevó allá a aprender a hablar. No me llevó allá a aprenderme a vestirme. Al contrario, yo tenía que ir allá a vestirme como ellos, para no desentonar familiarmente, culturalmente. Y eso lo tuve que hacer basada en el amor. Y unirnos mutuamente. Y yo aceptar lo que ellos me daban y lo que ellos comenzaron a aceptar lo que yo les daba. En un momento dado les dije, vea, a todos les voy a enseñar a leer. A todos les voy a enseñar a pronunciar. Y lo aceptaron de buena gana, no se sintieron ofendidos. No se sintieron de que yo los estaba humillando, porque yo no los estaba humillando. Ni yo me sentía humillada cuando ellos me corregían a mí. Porque lo que funcionaba, como leíste en Efesios al final, todos unidos por el amor. De ayudarnos mutuamente. Me emociono cuando me acuerdo de eso. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Fue espectacular. Primero pudieron experimentar el amor tuyo hacia ellos. Dios. Y tú el amor de ellos, y ya pudiste entrar a enseñarles eso, porque ya se había experimentado el amor. Y ellos enseñarme muchas cosas, pongamos, esta obediencia, esta espectacularidad de la adoración y de la alabanza que salía de adentro, comprende. Fue muy, muy, muy emocionante, y hasta el día de hoy yo siento en mi ser los frutos de ese pasar por ahí. Comprende que me puso el Señor en un momento dado de mi vida a recibir eso y a compartir con ellos eso. Y hasta el día de hoy somos grandes amigos, grandes amigos. Entonces tenemos una buena relación. Ellos viven en otra ciudad, esta iglesia es en otra ciudad, pero muchas veces me hacía viajes a esta ciudad nomás para llegar y compartir con ellos y abrazarnos y extrañarnos y salir a comer. Ahí aprendí a comer muchas cosas que yo no comía. Doctora, muchas cosas. Con esto que tú nos compartes, me recuerda algunos versículos de la Biblia, inclusive, que creo que es lo que dice el Señor, es desde el interior, es la transformación desde el interior, porque Él dice que muchos me adoran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí, donde Él dice, por ejemplo, que se debe adorar en espíritu y en verdad, o sea, realmente desde la verdad de nuestro interior. Pensaba yo con lo que tú estás diciendo. Y entendiendo y conociendo y haciendo una relación muy personal con el Señor Jesucristo, haciendo una relación muy personal con el Padre, haciendo una relación muy personal con el Espíritu Santo. Entonces tenemos la certeza, el conocimiento, y vemos cómo nos vamos transformando y creciendo todos en el Señor. Vamos, muchas veces yo con ellos no comparto mucho,
porque están en otra ciudad, pero después de 2 años o de 3 años que me encuentro con ellos, nosotros sentimos que nunca nos hemos dejado de ver, nunca nos dejamos de ver, y ellos van creciendo en el Señor como yo voy creciendo en el Señor. ¿Comprende? Y hay un respeto mutuo, hay una consideración mutua, hay una ayuda mutua que no más sale del amor de Dios que ha puesto en nosotros y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿No es? Entonces, estos 3:1 de 1 Corintios, envidias, discordias, sintiéndose uno superior al otro. Todos somos siervos, haciendo diferentes funciones para que todos crezcamos en unidad en el Señor. ¿No? Todos ayudándonos mutuamente en este crecimiento según nos va direccionando el Espíritu Santo, con los dones, con los ministerios. Pero fundamentalmente, y eso es lo que quiero que recalcar hoy, esta iglesia de Corinto tenía todos los dones, tenía todos los ministerios y era carnal. Y era iglesia del Señor Jesucristo. Y todos sus miembros, si es iglesia del Señor Jesucristo, todos sus miembros están en Cristo. Y todos sus miembros son salvos. A la iglesia del Señor Jesucristo no pertenece a nadie que no sea salvo. Todos eran salvos. Léanse 1 y 2 de Corintios, es impresionante. Y revisémonos en esta relación con el Espíritu Santo. Revisémonos cada uno. En la relación con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo, no en la relación con los otros, que comenzamos a mirar, ay, cómo se comporta Pablo, por qué hace esto, y por qué el Señor hace esto, y por qué tiene esa función, y yo no la tengo yo. Me hiciste acordar de un chiste de hace tiempos. Es chiquitico, es muy loco, pero es un chiste que me parece muy pertinente para este momento. Inclusive algún día se lo dije a Paula, y nos lo dio un profesor y nos decía que una vez todo el cuerpo empezó a pelear y el corazón le dijo a los riñones, no, es que yo soy el más importante de acá, y los riñones dijeron, no, oigan a este, donde no sea por nosotros no se filtra toda el agua, esto se contamina, y ahí salió el hígado, ay, oigan a esto, si yo soy el más importante, donde no sea por mí no se filtran las grasas. Y esto empezaron a pelear todos, eso se armó una cosa horrible en el cuerpo y el pobre estaba enfermo, se enfermó, y la cabeza le dio la orden al intestino y le dice, me da el favor y se me cierra, que estos como son van a salir a pelear. Y evidentemente todos dijeron, vamos a solucionar ese problema afuera. Cuando fueron a salir, el intestino se cerró y no los dejó salir. Entonces el profesor nos decía en ese momento, o sea que ¿quién es el más importante? En ese caso, la importancia la dio el intestino, porque no dejó salir ni al corazón, ni a los riñones, ni al hígado. Y en ese momento me acordé de ese chiste porque es de verdad. Es una anécdota, es una fábula, podríamos decir. Es como una fábula, exacto. Entonces, es un ejemplo, sino que lo hicieron en forma chistosa, pero yo lo acomodé porque yo pensaba en este momento, y por eso él les preguntó, ¿será que no son carnales donde hay envidia y hay discordia? O sea, entender, porque no pueden entender lo valioso que es el páncreas, lo valioso que es el hígado, lo valioso que es cada uno de ustedes, y por qué se arma esta discordia, porque están mirando, venga, y por qué el corazón bombea si yo quería bombear, ¿cierto? Que son las cosas tan tenaces que se dan, y me parece muy especial, como les dice, ¿será que no son carnales si ustedes dejan que haya envidia y que haya discordia entre ustedes? Entonces es una cosa para analizar y nosotros poder analizar. Si el Señor a cada uno nos llamó para algo, no debería de haber ni discordias ni envidia. Ni preferencia de que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Exacto. Que son Pablo y Apolos, servidores. Y cada uno recibirá su recompensa, su salario, su paga, acorde con su labor. Acorde con su labor. Si la hizo o no la hizo, si la hizo bien o no la hizo bien. No va a tener salario de apóstol, no va a tener salario de apóstol, va a tener salario acorde con su labor. Todos recibimos la misma paga si ejercemos nuestra labor bien. Si nuestro diaconado lo hacemos bien, con amor, porque una de las clasificaciones es con amor, si lo hacemos bien. Y si ejercemos el ministerio de los diferentes llamados ministerios, si lo ejerzo bien, con amor, recibiré recompensa acorde con eso.
pero son los mismos premios, la misma meta, es la misma meta. Entonces a todos nos espera una corona de vencedor. Como también saca otro ejemplo, si corrimos la carrera bien, y cada uno en su carril sin estorbarse, sino colaborarse. Y una de las formas de colaborarnos en una carrera por su carril es no meterse en el carril del otro. Que lo ponen los ejemplos, cada uno en su carril, y no estorbándose, ni metiéndose zancadillas. Entonces, la envidia es una zancadilla. El odio, el resentimiento, en donde traba todo esto. Ustedes se pueden imaginar en una carrera de 100 metros, en donde haya 3 corredores y pertenecen a la misma competencia, tienen la misma meta. Y entonces comienzan a trabarse y a meterse zancadilla y a meterse en los otros carriles. Todos pierden, todos pierden. Todos quedan descalificados, todos pierden, todos se hacen daño. Aquí el Señor no nos ha puesto a competir con los otros. En la iglesia del Señor Jesucristo no es una competencia. La iglesia del Señor Jesucristo, la meta es que todos lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Y que el mundo conozca, y Él lo ha dicho, cuando ustedes sean uno, como yo y el Padre somos uno. Y ahí pueden también ver una diferencia de lo que está diciendo cuando él y el Padre son uno. Dice, cuando ustedes sean uno, como el Padre y yo somos uno, el mundo entenderá quién es Jesucristo. El mundo entenderá quién es el Señor Jesucristo. Y creerán en el Señor Jesucristo. No por el testimonio de nosotros, sino por este cuerpo unido, creciendo en amor, reflejando quién es el Señor Jesucristo. Los seres humanos leyendo quién es el Señor Jesucristo. En cada uno de nosotros y en la iglesia, ¿comprende? Y en la iglesia del Señor Jesucristo, que son las personas que estamos en Cristo. Con todo este contexto, vamos a empezar a qué llamó cuando Él llama a alguien a hacer el diaconado, el servicio y a funcionar. Allá en Hechos 13 leímos, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Entonces, el ministerio y los dones son un hacer, un hacer. Es hacer una obra, es prestar un servicio, es hacer algo, ¿no es? Para el crecimiento de la iglesia. Y el ministerio de la reconciliación es hacer algo, es presentarle al Señor Jesucristo a esta persona para que el Señor Jesucristo lo salve. Es también hacer un trabajo, es hacer una función. Entonces vamos a empezar que dice que primeramente. ¿Y por qué primeramente? Y ese primeramente no es que sea superior, sino que la labor que va a hacer hay que hacerla primero. Y en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ahí en 1 Corintios, cuando ya ibas a empezar a leer, ya sabemos que a Pablo lo llamaron y lo hicieron a ser apóstol. Entonces vamos a hablar ahora, ¿qué es el apóstol? Ser apóstol. Es ser apóstol. Lo llamaron para hacerlo y hacerlo apóstol. Y que hiciera una obra de apóstol. ¿Qué es la obra de apóstol? ¿Qué hace este diácono, este servidor, este ministro, si lo quieren llamar así, este liturgo, servidor público, como apóstol? Pero es mucho más que hacer unas funciones, ¿comprende? Ese es un ser. Él es apóstol. Lo hicieron apóstol. Lo conformaron como apóstol. Le dieron la unción de apóstol para que fuera apóstol. Es como cuando en el entrenamiento a este atleta que estamos hablando, lo están conformando, lo están entrenando para que sea un atleta de 100 metros. Entonces todo su ser, a veces cuando oigo las entrevistas de estos deportistas, dice, es que yo
Yo soy un atleta y yo soy un atleta de 100 metros. Me he entrenado, me he preparado, me he capacitado y soy. Cuando oigo a Nairo dice, yo soy un ciclista. Y un ciclista, yo soy un ciclista. Y vive eso. Madruga, camina, come, habla como ciclista. A veces criticamos a Nairo, pero ustedes escuchen a todos los ciclistas. Hablan como ciclistas. No veo diferencia muchas veces a los futbolistas, hablan como futbolistas. ¿No es? Porque ya llegaron a ser con entrenamiento, con capacidades, con esfuerzo, llegaron a ser. Ese todo esfuerzo, todas esas capacidades las hace el Señor al que llama para una determinada obra, diaconado o ministerio. Lo capacita, lo forma, lo entrena en el ejercicio. ¿No? En el ejercicio lo llama, lo nutre, lo llena en razón a lo que lo llamó, a lo que es. Entonces vamos a seguir leyendo ahí en 1 Corintios 3, cuando todos está aclarando, ni entre Apolo y yo no hay diferencia como siervos, somos iguales. Apolos regó, yo sembré y la recompensa la recibiremos como hemos hecho nuestra labor. Si Apolo hizo su ministerio, su diaconado bien, recibirá la misma corona que va a recibir Pablo como apóstol, lo hizo bien. Recibirá la misma corona de parte del Señor Jesucristo. El día de la premiación, Apolo no va a recibir más recompensa que Pablo. Si los dos lo hicieron bien, dirigidos por el Espíritu Santo y obedeciendo al Señor Jesucristo, va a recibir. No solamente en el día del juicio final, sino hoy, ahora. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. También ahora recibiremos las consecuencias o las pagas. Ahí en la Jerusalén dice salario, que le corresponde porque está hablando de obrero, de hacer una obra, ¿comprende? De hacer una obra. Bueno, hay otras traducciones, dice recompensa o premios, ¿no? Acorde con la calidad del servicio, en obediencia. Entonces léenos ahí en 1 Corintios, que Pablo comienza a hablar como apóstol. Cuando ya les habló ahí en 1 No se oye, no se oye. Voy a retomar desde el 9. Desde el 9 dice, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, los apóstoles, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? Poner el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles de la iglesia del Señor Jesucristo, porque hay otros apóstoles, por ahí me enteré que Google tiene también apóstoles. Entonces, los apóstoles de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Son los que ponen el fundamento de la iglesia. Por eso es primeramente puso apóstol. Y por lo regular, a los apóstoles los llama antes, los salva antes. Y si ustedes analizan la vida de Pablo, a él lo llamaron antes, él no pertenecía a una iglesia, ni fue llamado, ni lo salvó, ni le predicó el Señor Jesucristo a algún miembro de una iglesia. A los apóstoles, como van a poner el fundamento, el Señor Jesucristo se relaciona no a través de algún miembro de la iglesia. Lo salva antes, para que ellos vayan a colocar el fundamento, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que dice primeramente, porque los apóstoles no salen de los miembros de la iglesia.
Eso es una característica del apóstol. No sale de los miembros de la iglesia. No es llamado de los miembros de la iglesia. Es llamado, salvado directamente por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se revela y se da a conocer y lo va formando para que pueda poner el fundamento que es el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, como apóstol puse el fundamento, y por eso allá en Hechos dice, ya había con anterioridad salvado a Pablo. Allá en Hechos 13, ya Pablo es salvo, ya Pablo está ejerciendo su ministerio. Pero ya Pablo está levantando iglesia. Pero miren que aquí en Hechos dice, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los he llamado. Ya los había llamado. Y ya Pablo era apóstol, estuvo 3 años. Y después nos cuenta por allá en otra carta que estuvo 3 años el Señor preparándolo. A veces ahí leemos los versículos seguidos. Pablo fue salvo y entonces de una vez comenzó a predicar y a levantar iglesia. Él fue preparado 3 años. ¿No es? En donde el Señor Jesucristo le reveló todo lo de él para que pudiera poner el fundamento. Entonces miren las características del apóstol. Como todo ministerio, como todo servidor o como todo miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es llamado por el Señor Jesucristo. Constituido. Aquel apóstol, por eso dice primeramente apóstol, porque es el que va a poner el fundamento, la primera piedra. El Señor dice que es la piedra angular. Esa piedra angular en las iglesias del Señor Jesucristo, ¿quién la pone? El apóstol. Miren, ¿cómo será que yo he leído textos de comentaristas que dice que ya en la iglesia del Señor Jesucristo no hay apóstoles? Que hoy en día y que no hay apóstoles. Diciéndole mentiroso al Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre los 12 que son apóstoles y una diferencia entre los otros apóstoles de la iglesia del Señor Jesucristo que Él ha llamado, ha constituido, ha puesto y le dio a la iglesia desde tiempo. ¿Cuándo se acaban los apóstoles? Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Cuándo se acaba el diaconado y los ministerios y los liturgios? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesucristo, ya con su cuerpo y en todas esas cosas, Él es el apóstol, Él es el profeta, Él es el pastor, Él es el maestro, Él es el evangelista. Y ya no se necesita el evangelista cuando venga por segunda vez. Ya hay algunos ministerios que sí no se van a necesitar. Y yo creo que ningún ministerio se va a necesitar porque ya está el Señor Jesucristo ahí. Ahí hay un texto en que nos dice que el apóstol de cada uno de nosotros y de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Albanuri, por ahí lo tienes. Voy a buscarlo. El apóstol. Entonces que lo encontramos. Pero también podemos leer Hechos, las funciones, la obra de un apóstol. Está en Hechos 2, creo que 42. 2:42, mientras encontramos el otro. Dice, acudían asiduamente a las enseñanzas acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Vea, la enseñanza de los apóstoles. En otros dirán a la doctrina de los apóstoles. En otros dirán a los fundamentos de los apóstoles. Entonces los apóstoles que ponen el fundamento. ¿Y cómo ponen el fundamento? Dando a conocer el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Enseñando y todas las enseñanzas de la doctrina del Señor Jesucristo, que tenemos una ventaja.
Cuando Pablo, Bernabé y todos estos apóstoles empezaron, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy, la iglesia nos movemos y los apóstoles nos movemos con la escritura. Con la escritura. Pero vamos a ver, no lo tienen ahí, tendrían que buscarlo rápidamente en Hechos. 3:1. En Hebreos 3:1 es donde está. Ajá. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, el apóstol de los apóstoles es el Señor Jesucristo. Él fue el que empezó su iglesia. Él es el fundamento. Él es la cabeza. Sin el Señor Jesucristo no puede haber iglesia del Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Y Él es el que puso el fundamento. Él fue el que se hizo Dios, se hizo hombre. Él fue el que murió en una cruz y resucitó y va a volver. Él, ¿comprende? Entonces Él también empezó su iglesia. ¿Cómo es que dicen algunos que la empezó y que es sucesor Pedro? O que es el Espíritu Santo. O que es el Padre. El Padre no es cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces han inventado que el Padre y el Señor Jesucristo son la misma persona. No son la misma persona. No son la misma persona. El Padre no ha empezado la iglesia del Señor Jesucristo, ni es el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo, ni es la cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo. Entendamos bien, iglesia del Señor Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es la roca donde está levantada la iglesia del Señor Jesucristo. Una roca viva, con piedras vivas, no con piedras muertas. Nunca se refiere a la construcción. Nunca se refiere a la construcción. No hay ni sombra de que se refiera a la construcción. Está construyendo una casa al Padre viva, con piedras vivas, con personas que tenemos vida porque estamos en Cristo. Él es las paredes, Él es el techo, Él es el piso, Él es la puerta. Él es la puerta. Doctora, y con respecto a lo que el Espíritu Santo está mostrando en este momento, con lo que nos dices, lo dice en Efesios 2:20. Contame. Dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hay muy claramente está qué hacen los apóstoles. Pero hay una gran diferencia entre los 12 y los otros apóstoles que ya, como Pablo, como Bernabé y otros apóstoles, ya de pronto para la otra semana le traemos toda una lista de apóstoles. Y hasta el día de hoy el Señor llama, forma y constituye apóstoles, que son los que ponen el cimiento de una iglesia local. Pero aquí tenemos también lo de los 12. Aquí tenemos la enseñanza, la doctrina y al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo por medio de estos 12 puso los fundamentos y lo dejó escrito. Entonces, los apóstoles, después de los 12, tenemos es que recibir la enseñanza, la doctrina y el cimiento de estos 12. Y ya a medida en que aparecieron los otros apóstoles, aquí ya está Pablo como apóstol dándonos doctrina a la iglesia. Y todas estas cartas, 13 cartas de Pablo, fueron dirigidas a la iglesia, dándoles doctrina, dándoles fundamento, dándoles cimiento. Pero estaba basado en el apóstol que era el Señor Jesucristo. Pero ¿qué diferencia tienen los 12? Podemos leer, yo creo que no lo tienen ahí, cuando iban no al sucesor de Judas,
sino a completar el número de los apóstoles. ¿Por qué tenían que ser 12? Porque los apóstoles, estos 12, van a juzgar. Pueden ir buscando en Hechos 1, por ahí desde el 20, Hechos 1, 20. Entonces, ¿por qué? Porque estos 12 apóstoles, que son israelitas, van a juzgar en el día del juicio a las 12 tribus. Esa es la razón de ser de estos 12. Pablo no va a juzgar a las 12 tribus, a ninguna tribu de Israel, siendo israelita. No va a juzgar. Él va a juzgar a los gentiles, porque es apóstol de los gentiles, ¿no es? Y los 12 son apóstoles del pueblo de Israel. Y van a juzgar. Eso está, no solo voy a traer a colación porque ya nos vamos por otro lado. Sigamos aquí con los ministerios y estamos hablando del apóstol, el diácono, el servidor público, el liturgio, y que algunas traducciones nos han traducido como ministro. Está haciendo un servicio. Recuerden que ministro es un servidor, también es un siervo, que ministra ciertas cosas, que administra ciertas cosas. Entonces, en Hechos 1, ¿ya lo encontraron? Aquí están hablando de Con Judas. el micrófono. ¿Ah? Con el micrófono, Nuri. Desde el 1:21 están hablando. Ajá. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros en su resurrección. Entonces, miren la característica de los 12. Estuvieron los 3 años y pico con el Señor Jesucristo. Desde el bautismo de Juan hasta su muerte, su resurrección y su ascensión. Ellos fueron testigos presenciales. Es una característica. Pablo, como apóstol, no caminó con el Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Comprende? ¿Me explico? La diferencia no es que no haya apóstoles en actualmente, sino que son de otra, somos testigos de otra calidad de los 12. Los 12 comieron, vivieron, respiraron, se cansaron, 13 años conociendo, como dice Pedro, palpando, oyendo, no por fábulas, no porque nadie me lo contó, ni nada de esas cosas, sino porque caminé, palpé, vi, oí. Soy un testigo presencial. Hemos sido constituidos testigos. Lo formaron como apóstoles, como testigos de estos hechos. Desde el bautismo de Juan Bautista al Señor Jesucristo hasta su muerte, su resurrección y su ascensión. De esa calidad de apóstol, nada más hay esos 12. Esa calidad de apóstol. También una definición de apóstol es emisario, anunciador, ¿no es? Embajador se puede decir, ¿no? Embajador de Cristo, ¿no es? Pero es el que pone los cimientos a la iglesia del Señor Jesucristo, a cada iglesia local. Miren que había 12 apóstoles. No hay un apóstol internacional y universal. Y hay un solo apóstol en este momento. No. Siendo el Señor Jesucristo apóstol, Él ha constituido apóstol para que hagan la función de apóstol. Y a ese apóstol actualmente se le da a conocer de una forma muy particular. A los apóstoles Él se le da a conocer muy particular. Porque son los que van a darle el fundamento, son los que van a dar la doctrina. Entonces la relación de esta persona que Él llama, constituye y hace apóstol, hace una relación muy particular. No es que le dé más poder ni nada de esa cosa, hace una relación, un conocimiento. Vea, no podemos conocer a Dios si no nos relacionamos con Él. Entonces, pero Dios es el que se revela y empieza la relación. Entonces Él con los apóstoles hace una relación muy especial.
Y eso creo que tampoco lo tienen ahí. Está por acá creo que en 2 Corintios, que sin el cuerpo o con el cuerpo, no lo sé, cuando Pablo está hablando de que sin el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé, en donde se le enseñó, vio, palpó muchas cositas, muchas cosas acerca del Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo, porque podemos saber muchas cosas del Señor Jesucristo, pero no conocemos al Señor Jesucristo. Son diferentes. En la medida en que Él se relaciona y se revela a uno, uno lo va conociendo. Pero para poder distinguir quién se está relacionando conmigo, si es ese Señor Jesucristo, tenemos que saber lo que Él ha dejado escrito en su palabra, de quién es Él. Entonces tenemos que tener una información cierta y validera, pero con esa información cierta y validera no nos podemos quedar. Eso no es conocer, eso es saber. En la relación que Él establece con nosotros, lo conocemos. Y tiene que concordar ese conocimiento, esa relación con lo escrito, con lo revelado. Inclusive en 2 Corintios 12 está, doctora, lo que nos acabas de pedir. Ajá, sí, está en 1 Corintios 12, gracias. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ajá. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Sigue. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí se ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones... Apaga la cámara. Espérate un momentico porque se te congeló, Albanuri, se te congeló. Aquí puedo seguir leyendo, doctora, acá puedo seguir leyendo. Sigue leyendo. Sí, aquí ella iba, creo que en el 6, en el 7 dice, y por eso, para que no me engreía con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel que me abofetea para que no me engreía. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Estoy leyendo de la traducción de la de Jerusalén. Ajá. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces cuando soy fuerte. Vedme aquí hecho un loco, vosotros me habéis obligado, pues vosotros debíais recomendarme, porque en nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros. Paciencia perfecta. Él está con los carnales de Corintios. Está con los carnales de Corintios. ¿Por qué? Porque los carnales de Corintios le dijeron a Pablo, le mandaron una carta a Pablo diciéndole que él no era apóstol. Que él no era apóstol. Que ellos no lo consideraban apóstol ni les parecía apóstol. Entonces por eso es que dice, vea, nunca les había contado esto. Pero ahora les voy a contar esto. Porque los apóstoles del Señor Jesucristo hoy de la iglesia no son inferiores a los 12. La diferencia está en la obra de cada uno. La diferencia entre los diferentes ministerios, en los diferentes diaconados, entre los servidores, es la función que cumple. Entonces la diferencia entre mi corazón y mi hígado es la función que cumple cada uno. Pero los dos son miembros del cuerpo, vitales para el cuerpo, como nos contaba ahora Albanuri, vitales para el cuerpo, necesarios para el cuerpo, útiles al cuerpo. Entonces no podemos menospreciar a nadie. Y no es porque sea apóstol. Por ser apóstol no lo podemos menospreciar. Por ser pastor no lo podemos menospreciar.
por ser el que sirve a la mesa o maneja los equipos, no es para despreciarlo. Lo vean o no lo vean. Nosotros nos ven las caras, pero no nos están viendo el hígado. Y por el hecho de que no lo veamos, no es necesario, es importante. Y como nos hablaba Albanuri ahora, saquemos al hígado. No tengamos el respeto y la consideración al hígado. ¿Y cómo respetamos al hígado? Alimentándonos con cosas que le hacen daño al hígado. Con cosas que nos hacen daño al hígado. Entonces, para la próxima semana, busquen la palabra apóstol y léanse todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Háganos las preguntas que le quedaron de apóstol, y ya seguiremos hablando de los otros ministerios, de los otros diaconados, de los otros servidores públicos, de los otros litúrgicos. Cada uno tiene una función diferente, pero todos somos horizontales, como nos dijo Pablo. Y la de Corintio, teniendo todos los dones y teniendo todos los ministerios, estaban seleccionando. Entonces decían, no, a mí me gusta más Apolo. No, a mí me gusta más Pablo. Y por eso Pablo le dijo, ¿y quién es Apolo y quién es Pablo? Servidores, mijitos, servidores, diáconos. Y somos la misma cosa. Somos la misma cosa, pero vamos a ser juzgados. Es por la obra que hicimos, acorde a la cual fuimos llamados y fuimos puestos y fuimos constituidos. Entonces, la próxima semana veremos mucho más lo del apóstol y pasaremos a otros diáconos y a otros ministerios y a otros servidores públicos. Entonces, mándenos las preguntas para saber nosotros sobre este tema, qué les aclaramos o qué el Espíritu Santo ha aclarado, ha dejado por escrito. Entonces, aquí le paso la palabra a Paula y a Albanuri para que den los saludos finales y las consideraciones finales. Doctora, muchas gracias. Efectivamente, lo que tú decías acerca de que los oyentes nos manden sus inquietudes, una oyente del programa pasado nos hablaba de otro diaconado, que seguramente vamos a tocar más adelante, pero pues le digo a esta oyente que muchas gracias por escribirnos. Ella nos preguntaba sobre el obispado y nos decía que en todo lo que de la Biblia ve que el obispo siempre es, primero, varón, y segundo, que está por encima como de todos los ministerios. Entonces es muy importante que nuestros oyentes se vean los programas anteriores donde hemos explicado exacto. lo más importante. Inclusive la oyente nos decía que veía que las mujeres en la Biblia nunca han tenido autoridad para dirigir o para enseñar en la iglesia. No me gustaría que dejáramos eso ahí sobre el tintero, porque la persona queda sobre la preocupación, lo resolveremos en el comienzo del próximo programa, pero recuerden que toda la autoridad en la iglesia del Señor Jesucristo la tiene el Señor Jesucristo. Eso sí no lo dejo pasar. La autoridad en la iglesia del Señor Jesucristo, toda la tiene el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene la autoridad. Toda la autoridad del Señor Jesucristo no la tenemos porque tendríamos que ser el Señor Jesucristo. Toda la autoridad la tiene el Señor Jesucristo. Él delega funciones. Así es, doctora. Entonces, ya saben que pueden dejarnos sus inquietudes y preguntas en los diferentes chats para que también en el siguiente programa podamos resolverlas, porque este programa se emite de manera grabada. Recuerden que por la condición en la que estamos sale grabado, pero siempre estamos pendientes del chat en vivo que sale por el canal de YouTube de Aprendiendo Biblia sin Religión, y en ese mismo instante también durante la emisión del programa a través de los diferentes chats de WhatsApp. Albanuri y yo estamos pendientes de sus inquietudes y preguntas para resolver todas esas dudas que tengan. Los invito a que vean los programas anteriores, porque venimos en una serie más o menos de 4 programas donde estamos explicando lo que es el diaconado, el servicio, los ministerios, quiénes somos en el Señor Jesucristo, cómo ve el Señor Jesucristo y qué dice de su cuerpo. Entonces, para que ustedes puedan comprender
esto que venimos hablando en este momento es necesario ver los anteriores, que es la base y el sustento de lo que estamos hablando. Un abrazo para todos ustedes, para todos los oyentes que siempre están ahí pendientes en nuestro canal. Un gran abrazo. Gracias por compartir este link. Gracias por compartir e invitar a otras personas a que escuchen este programa. Es la mejor forma de contribuir a que las personas conozcan al Señor Jesucristo, comprendan su palabra y puedan tener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Un abrazo para todos ustedes. No sé si la Pronuri quiere decir algo más, sino un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo para todos y que disfruten.